Y luego tenemos, Héctor aludía al principio en eso, pues otra cosa, producto de los tiempos y de la sociedad tecnológica, las radiaciones electromagnéticas. Yo me peleo cada 2 por 3, a veces con ingenieros de telecomunicación, claro. Un día me vetaron el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación en un asunto que teníamos en el Supremo, cuando recurrimos varios, un decreto que publicó el gobierno, que por fin la poca legislación que tenemos con respecto a los límites y las dosis y tal de campos electromagnéticos. Pues entonces fuimos a declarar cuando se desarrolló el contencioso en el Tribunal Supremo, y entonces el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación me vetó y dijo que no, que yo estaba en contra de todo esto y que no estaba legitimado para acudir al procedimiento ese, ¿no? Bueno, porque continuamente oímos decir que no hay que preocuparse, que qué pasa con los campos electromagnéticos, pero que no hacen nada, que no hay que preocuparse. Pero no hay que preocuparse, ¿y cómo que no? No, porque son débiles, son muy débiles, y además siempre han estado presentes en el planeta y tal y cual, pero ¿cómo va a ser lo mismo? Si en los últimos 10, 15 años hemos multiplicado por millones de veces la densidad electromagnética en el espacio en el que habitamos y en el que vivimos. Si eso no ha sido así siempre, eso es una novedad, y es una radiación, y es una energía. Y además, cuando hablamos de campos eléctricos o magnéticos, estamos hablando de fuerzas. Y entonces, claro, tenemos una literatura científica minoritaria, como siempre, que dice sí, y hay rotura de enlaces moleculares. ¿Que no me sale siempre la repetición? Bueno, que no somos tantos científicos que mantenemos esa postura, pero cada día hay alguna publicación en este sentido. Hay 20 en el otro sentido, sin duda, pero siempre ha sido así, y es el sino del científico o el tecnólogo crítico o radical, que sabe que nunca va a tener la aceptación. Acordaos, y si no os acordáis, yo tampoco me acuerdo, pero os diré que las primeras protestas por el amianto en Francia son de los años 30, pero la comunidad médica pues se plegó a las empresas y dijo que no había que preocuparse. Claro que había que preocuparse. El otro día, cuando hubo una cosa en prensa acerca del problema del amianto de los de Uralita en España, digo, pero si esto... me interesa lo del amianto porque, sobre todo por problemas del extranjero, que después, al final, pues también han recalado aquí y hay un problema de indemnizaciones, etcétera, para trabajadores de Uralita S.A. Pero claro, yo recordaba que en el año 76, y lo tengo, lo busqué y lo tenía, un libro que se llama, en español, que se llama El amianto mata. La primera cosa que se publicó, pero entonces todavía yo... No todavía, porque ya había dejado mi trabajo en el 74, pero yo trabajando en Honeywell visité Uralita de Sevilla, Uralita de Getafe, pues varias veces. Entonces no me enteraba yo de estas cosas, ¿no? Pero bueno, quiero decir que ya en el año 76, pues hubo alguien y un libro que dice el amianto mata, en castellano, en español. Ahora mismo no me acuerdo quién es, pero tengo el libro por ahí. Bueno, y de modo que cuidado con la radiación electromagnética, porque además sigue creciendo y todo se nos ofrece. Faltaba el wifi, es decir, que todo el mundo quiere tener el wifi y la conexión en todos los sitios, pero ¿qué pasa? ¿Pero qué necesidad? ¿Pero qué mundo de necesidades artificiales innecesarias nos estamos creando? Bueno, pues pagaremos las consecuencias, pero eso de que las radiaciones electromagnéticas son inocuas es que no tiene ningún sustento científico. Podremos dudar cómo actúan, cuándo, si es especialmente dependiente ese efecto de la naturaleza biológica y de los seres vivos y de los mamíferos, no sé qué, pero que ejercen un efecto, pues claro que sí, son radiaciones y es energía. Bueno, pero efectivamente todo esto es reciente, esto tiene 50 años, hombre, siempre podemos decir que ya el Neolítico empieza a cambiar las cosas, pero la sabiduría humana, de los humanos de todos los planetas, ha funcionado durante muchos siglos, y todavía en nuestro país, que está tan desarrollado, pues lo sabemos con nuestros padres, con nuestros abuelos, y cuando vamos al campo ahí percibimos, coño, sí, esto viene de siempre, esto es sabiduría, esto no habría destruido nunca ni la tierra, ni el suelo productivo, ni habría aniquilado los bosques, no. Este pensamiento, esta filosofía se las arreglaba con la naturaleza, y no hubiera producido nunca efectos irreversibles. Entonces son cosas pues muy recientes. Por supuesto, bueno, pues una vez que empezamos con el carbón, bien, la revolución industrial, pero esto es una cosa muy, muy del siglo XX, sobre todo, y muy, muy de los últimos 50 años y después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque, si tenemos que hacer historia y buscar precedentes,
pues eso es un camino inagotable porque siempre hay precedentes de todo. Entonces, esto es un problema del sistema económico, político, que es ciego, no me gusta decir ciego, me gusta decir que es canalla, que es codicioso y por lo tanto canalla. Pues claro, decir, no, es que está usted en un error, señor ministro. ¿Cómo que está usted en un error? Si usted tiene 300.000 euros en acciones de petrolera, ¿cómo va usted a estar en contra de Repsol o de la refinería de Extremadura? Usted es que es un canalla, no es que esté equivocado, usted es que es parte de esto. ¿Y cómo va a pensar? Pues así, claro que piensa así. Oiga, es que ¿cómo nos dice usted que no nos vamos a ir a Afganistán? Oiga, pero si usted es un mercader de armas, señor ministro de Defensa. Pues claro, esto es lo que nos dice usted. Pero ¿cómo nos dice usted que el problema es el Estado? Decía en sede FAES un día el ministro de Guindos. El problema es el Estado. Pero oiga, usted es funcionario del Estado, es técnico comercial del Estado. Usted demuestra deslealtad aplicándose a desmochar y a destruir el Estado. Y además es un incompetente, porque usted trabajaba en Lehman Brothers, que sí es el culpable, mucho más de la crisis que eso del Estado. Usted es un incompetente, es un desleal, es un hipócrita, señor de Guindos. No voy a hacer la revisión ahora de los ministros, pero es que tenemos un equipo que hay que ver cómo se ha seleccionado, porque eso habría que hacer varias tesis doctorales de cómo tener una entrevista de un año con Rajoy y decirle, oye, ¿usted esto? Con Rajoy y luego, claro, derivándonos y ver de dónde viene esto, cómo han surgido esos nombres, sobre todo el de Guindos y bueno, ya Arias Cañete, pues ese es el de las acciones petroleras, o el del Opus, que es el ministro del Interior, que ya está preparando la regresión de derechos. El que decía el otro día, después del problema de los alumnos de Valencia, del instituto, que decía, claro, pero sí, les sacudimos porque había motivo y porque la policía hizo bien y tal, y además porque eran chicos antisistema. Yo el otro día le dediqué una cosa, en Cuarto Poder, esa cosa online, ese diario online decía, ¿por qué, señor ministro, tenemos que ser antisistema? Somos antisistema porque el sistema son ustedes, somos anti-usted, anti-Guindos, anti-Morenés, anti-Cañete. Claro que sí, claro que sí. Y hacemos profesión de antisistema. Que usted dice, claro, como somos antisistema, hay que sacudirle. Bueno, nosotros somos antisistema y ándese con cuidado. Porque efectivamente, la opinión pública está muy... Después de 2 generaciones de aculturización política y global, pues así estamos, con una escasa capacidad de respuesta, pero eso no va a ser siempre. Bueno, ¿y por qué es un sistema económico y político ciego, codicioso, decir canalla? Bueno, pues por las promesas falsas que nos dirige continuamente, tanto la economía como la ciencia, la técnica, por las transformaciones que vive el capitalismo predominante, ahora llamado neoliberalismo, que son regresiones aceleradas. Estamos a punto de llegar al siglo XIX, como sabéis. Celebramos el aniversario de Dickens, pero con Dickens. En 20 años tendremos a Dickens. Él nació en 1812 con Dickens, y Oliver Twist y todas estas cosas, Oliver Twist. Y sus obras, porque Dickens no era gran cosa, pero era un hombre muy leal, y que era un autor que desde luego escribía lo que había en la Inglaterra victoriana, ¿no? No otra cosa es el nuevo capitalismo que se ha dotado de esa cobertura ideológica tan osada como perversa del neoliberalismo, que en definitiva es neo, porque parece que es que quiere despistarnos, decir, bueno, es que es una cosa moderna, bonita, elegante. No, no, es aquel, el del primer tercio del siglo XIX. Arrecia, y esto es lo que más me interesa destacar, arrecia la explotación del hombre y de la naturaleza. Claro, es que esto no se vio siempre, claro, lo vemos ahora porque la historia está para eso. Pero el sistema ese, capitalista, con su cobertura o su protección ideológica llamada liberal, pues se ha aplicado con la misma saña contra los humanos y contra la naturaleza. Claro que sí, ambas cosas. Desde el Renacimiento, desde que descubrimos aquellos nuevos mundos, hacíamos las dos cosas al mismo tiempo, porque no era posible tampoco disociarlas. Pero es importante recordarlo, es decir, que cuando los ecologistas luchamos, sobre todo los ecologistas políticos, porque hay otros ecologistas que no son políticos, que además dicen que no quieren hacer política, el naturalismo o conservacionismo más bien amarillo, que claro, siempre hemos apelado y hemos escarbado hasta ver las causas políticas de la degradación de la naturaleza, claro que sí, y por eso hay un ecologismo político, ¿no? Bueno,
arrecia la explotación del hombre y de la naturaleza, que ha sido y es simultánea e igualmente sañuda. A continuación tenía que recordar lo de la huella ecológica, pero estudiando estas cosas que se vienen publicando últimamente, que os recomiendo a todos, sobre las teorías del decrecimiento, las cosas sobre todo que publica Latouche y que se editan casi todas en castellano, pues he leído en algunos sitios que dos fechas, a mí me interesan lo de las fechas. Me interesa lo de las fechas, el otro día hacíamos en mi escuela hacemos un seminario cada año, lo hago yo. Este año hemos hecho el quinto, que se llama La ingeniería ante las ciencias sociales y las humanidades. Bueno, cada vez tenemos menos dinero, empezamos por 2 días, ahora hemos hecho dos mesas redondas en una mañana, bueno, bien, pero lo vamos manteniendo, hemos hecho ya 5 en 5 años. Y yo este año quise hacer un poco de historia económico-ecológica o económico-tecnológica, y decía, hay un año muy interesante que nos viene muy bien, partir de ahí, tomarlo como referencia y estudiarlo. El año 1971 es cuando se rompe el sistema económico internacional posterior a la guerra. El sistema no quiere el keynesianismo ni el sistema de Bretton Woods, y entonces Nixon coge el 15 de agosto del 71 y dice, se ha acabado, rompo la convertibilidad dólar-oro y sálvese quien pueda. Y los que estáis enganchados al dólar, allá vosotros os vais a enterar, porque realmente nosotros montamos Bretton Woods y nosotros lo rompemos y hacemos lo que nos da la gana. Y a partir de ahí ya se va desencadenando pues ese proceso que elegantemente se llama neoliberalismo, pero que ha sido todo esto, la aparición, y nada es casual, son productos de la historia de la sociedad, todas estas cosas, la aparición de los líderes conservadores, el primero Juan Pablo II, el segundo Mrs. Thatcher, el tercero Reagan, y esos grandes cambios, o suaves, o ladignos cambios, que han ido llevándonos hasta el momento actual, de aprovechamiento al máximo de la debilidad. Mrs. Thatcher lo que hizo fue cargarse a los sindicatos, y yo eso sí lo recuerdo, y la mayoría de vosotros, ¿no? Vio que ese era el problema en Gran Bretaña, los sindicatos, que por cierto, una vez destruidos, pues ya el Partido Laborista se convirtió, sobre todo con Blair y tal, pues en un otro partido liberal, que es lo que es ahora junto con toda la socialdemocracia, ¿no? Bueno, pues, pero en el año 71 también se crea el microchip. Claro, yo en mi escuela tengo que mirar esas cosas. El microchip. Y a partir de eso, pues se desencadena la miniaturización. Y esas cosas que se dicen, ¿no? Que los componentes, los semiconductores y los microchips, es decir, los organismos, entre comillas, que construimos con esa materia semiconductora, pues se van haciendo más rápidos, son más capaces de computar, de hacer operaciones más baratos y más pequeños. Y claro, eso es un inicio importante de la inmensa capacidad tecnológica o tecnoeconómica que ha ido surgiendo de esa electrónica de los semiconductores y concretamente del microchip. Pero bueno, estaba hablando de Latouche porque cita el año 60 y dice, más o menos en 1960 la huella ecológica media del mundo ya se está sobrepasando. Claro, es un cálculo a posteriori, pero bueno, si te pones a hacer cosas, pues lo consigues, ¿no? Y con datos y en fin, y deflaccionando, etcétera, pues lo consigues, ¿no? En el año 60, el mundo, el planeta, naturalmente con esa desigualdad tan espantosa. En el año 60, acordaos que África se hace independiente, nadie está preocupado por los programas de desarrollo, como no sea desde el punto de vista político, pero no ecológico. Pero sin embargo, ya el desarrollo anterior ha conseguido poner en un brete el equilibrio del planeta y ya se ha superado ese indicador, bueno, ya digo que más o menos, ese indicador que es el de las hectáreas por habitante y por año, correspondiente al sistema económico planetario y a la población planetaria. A partir de ahí ya se ha sobrepasado, ya exigimos más de lo que tiene el planeta. Así que fijaos, pues eso, ya son 40 o 50 años, 50 y tantos, los de desequilibrio, y claro, y esto pues es un periodo demasiado corto, ¿no? Demasiado corto, por eso no tiene sentido acordarnos de que ya en el Neolítico empezamos con la ganadería, la agricultura y la cerámica a trastornar el planeta. Eso es un estudio teórico, pero no tiene mucho interés. Y antes de eso, ya en tiempos neoclásicos, en 1880, hace observar Latouche y dice, más o menos en 1880, se inicia la ruptura, o se produce la ruptura y la separación de las actividades humanas respecto de la naturaleza y sus recursos, en pleno esplendor de la economía neoclásica, que es cuando la tierra es eliminada de los factores de producción, ya no es un factor de producción, sino que es pues un recurso, o una cosa, un objeto económico de producción, de consumo, etc., pero no es un factor como el capital, como el trabajo.
que era lo que, bueno, la economía clásica mantenía y lo que tenía su interés, ¿no? y su valor. A todo esto se ha producido en estos últimos años el inmenso daño que nos ha producido la socialdemocracia como farsa política de éxito excluyente, es decir, hoy todavía andamos con qué se hace con Andalucía, Izquierda Unida, PSOE, qué va a pasar en Asturias, si la coalición de derechas, de izquierdas, si se equivocó Izquierda Unida haciendo lo que hizo en Extremadura, si François Hollande va a ganar y si gana, si va a ser capaz de superar el 25%, ninguna socialdemocracia, incluyendo el PSOE, ya va a superar el 25% nunca, parece, en Europa. No, ni siquiera en el sur, que seríamos nosotros, en Grecia no y en Italia menos. La socialdemocracia es de cuño alemán, es de cuño centroeuropeo y ha ido cayendo, y en las últimas elecciones en Alemania, pues sabéis que en algunos Länder, las regionales, han ganado los verdes, han superado los verdes 24 con no sé qué y el SPD 24 con menos. ¿No? El caso de Baden-Württemberg, ¿no? Que tiene un presidente verde, ¿no? Bueno, pues, pero claro, el daño que nos ha hecho pues es inmenso, porque actualmente ya no hay, no es una opción distinta, asume los postulados liberales, tanto teóricos como prácticos, ¿no? Claro, cuando el ahora diputado Valeriano Gómez dice, es que esta reforma laboral, pero tío, si eras ministro y has hecho lo mismo, si hace 2 años que lo has hecho tú, o Rubalcaba, el pobre, pero ¿cómo? Qué difícil que es ser político en esas condiciones, ¿no? O qué admirables son, con esa cara dura, con esa desfachatez, con ese olvido selectivo, con ese decir, vosotros y nosotros. Y claro, y así se ha configurado la política, tan aburrida como eso, ¿no? Es decir, claro, pero es que ustedes hicieron esto, y qué horror, qué falta de, y qué desolación, y qué responsabilidad el hacer desmovilizar a la opinión pública frente a la política por esta forma tan aburrida y tan fea y tan poco leal de hacer política o de pelearse o de dialogar o polemizar, ¿no? Bueno, eso es el problema de la socialdemocracia, que claro, aquí nuestro problema es el PSOE y la Izquierda Unida, pues desgraciadamente, si sigue, ayer comía yo con Cayo Lara, que me debía una comida por la campaña electoral de noviembre, y dices que vamos subiendo, vamos ya por el 11,6 y tal, claro, conviene no cometer errores, y digo, pero errores, estábamos hablando de Repsol, que no han reaccionado debidamente, porque enseguida los sindicatos han dicho que Repsol sí, Repsol, y yo, pero que si Repsol hay que responder con vigor, con energía, bueno, y el caso es que si se sigue haciendo grande, y quiero decir, habrá que temer que se siga desarmando ideológicamente. Bueno, eso no puede ser, hay que procurar evitarlo, aunque los tiempos sean difíciles para todos, ¿no? Bueno, volviendo a la Tierra, hay algo que en estos días y con frecuencia, y yo creo que el propio Lovelace lo alude a ello de vez en cuando. Bueno, tenemos a los problemas de la Tierra, tanto si son concretos como si son globales, pues bueno, miremos a las estrellas, exploremos esos mundos que ahí están y que debiéramos de contar con ellos y contar con esa esperanza, hacer la Luna habitable y hacer Marte habitable, no sé cómo es la palabra, que me produce horror, en fin. El otro día leía yo un artículo en Le Monde Diplomatique sobre Marte y no sé qué, y el individuo muy optimista y un gran científico, al parecer, que lo describía, decía, bueno, sí, para esto será necesario pues unos centenares de años, y para esto otro 1000 años. O sea que pues claro, pero ¿cómo? Y eso es una perspectiva, y eso debe de entrar en programas y en presupuestos científico-técnicos, el convertir en habitable para los humanos Marte, iniciando procesos de tipo microorganismos, o agua, o vapor de agua, no sé qué, o fundiendo el hielo que dicen que hay en algún sitio, o el metano, no sé qué, y que eso desencadene procesos que acaben pareciéndose a la Tierra si son 1000 años. ¿Pero de qué están hablando ustedes? Ustedes están locos. Pero no hace mucho, ustedes son unos locos peligrosos, pero no hace mucho un demógrafo de mérito decía, sí, y la explosión demográfica, pues esto como no tiene remedio y tal y cual, pues es que hay que buscar un sitio habitable y mandar millones de gentes al planeta este, o asteroide, no sé en qué pensaba el tío.
Yo, pues sí que eres un científico de categoría, ¿no? Pero esto es, de esto se habla todos los días. ¿Qué me queda, Héctor? Porque veo que el debate va a ser muy interesante. Yo, poco. Lo que tú quieras. No, pero hemos empezado y media, una hora, pues en 5 minutos y a la carrera para que anotéis para el debate, pues liquido esto. Yo soy ecopesimista, que no se me olvide decir que este libro he traído 4 para que me lo compréis, porque yo he tenido que comprárselo a mi editor. Ya sabéis cómo se editan estas cosas. Este es el de los 37 años de mi vida activa y de las 100 batallas. Bueno, al final yo acabo diciendo, yo soy ecopesimista, pero el ecopesimismo mío es muy optimista, y a mí me da lo mismo que las cosas vayan mal, me cabrean mucho, pero a mí lo que me interesa es la acción. Efectivamente, yo si tengo que definirme, es no como un hombre, no sé qué cosa bonita has dicho tú, no, yo soy un agitador. Una vez me lo dijo un gobernador civil, ya al principio de los tiempos, y dije, pues sí, ¿sabe usted lo que le digo? Que es verdad. Soy un agitador y me gusta, y se me da bien. Mejor que especular, que estudiarme grandes cosas que me gusta y tal, pero no. A mí me gusta agitar, incordiar, y donde no hay oposición, crearla, como hice en el tiempo nuclear, las 27 primeras batallas. Pero claro, siempre procurando que haya algo, y si no, lo creo, el grupo, y entonces y a ver qué se hace, ¿no? No estoy de acuerdo con que, por cierto, con que se invada Villar de Cañas en Cuenca con autobuses de gente desde Madrid y de otros sitios. No, yo en mis tiempos lo hacía de otra manera. Procuraba localizar a los que estaban opuestos, que siempre lo sabía. Unas veces era el farmacéutico y otras el maestro, y a ese se le daba, se le apoyaba y se iba ensanchando el grupo de críticos, y al final se conseguía darle la vuelta. Pero eso no me gusta nada, eso de que se invada un pueblo, y además yo creo que es contraproducente, ¿no? Bueno, soy un ecopesimista, y la definición pues es, bueno, pues que nada de lo que tiene que ver con el medio ambiente va bien, nada. Puede haber algún aspecto, pero hay otros que surgen, que son novedosos, que lo empeoran todo. Y si no mejora el medio ambiente, que no hay quien me demuestre que mejore, desde luego lo primero que digo yo es que no hay posibilidad de creer en el progreso, que esa idea tan así del progreso, tan ilustrada, tan rara del progreso, pues es simplemente un mito. Me interesa porque ese tema sí lo he estudiado a fondo. No hay progreso, y mucho menos lo va a haber. Naturalmente me refiero a lo humano-social. En lo científico-técnico, pues es otra cosa, ¿no? Entonces mi pesimismo, mi ecopesimismo no me defino como pesimista, me defino como ecopesimismo en función de eso, porque mis coordenadas mentales y también, digamos, bueno, pues vitales, son ecológicas. Entonces me ajusto para no perderme a esas coordenadas, y entonces para saber dónde estoy y qué tengo que hacer, pues contemplo la realidad ambiental. Entonces, como es espantosa, entonces yo soy ecopesimista. No creo en que eso vaya a mejorar de ninguna manera, pero estoy dispuesto a hacer todo lo necesario para que mejore y apuntarme con todos los que estén en ese plan. Y con respecto a nuevos paradigmas, se me decía que aludiera a ellos. Yo lo que creo es que hay que hacer esa otra cosa más gorda, que es no un nuevo cambio de paradigma de tipo político, de tipo científico-técnico, sino una revolución social. No sé cómo, pero hay que hacerla. Nuevas ideas globales, naturalmente construidas sobre lo anterior. No podemos estar inventando cosas. En el periódico hoy me lo han hecho bien. Normalmente te asustas, te cabreas cuando lees lo que te ha grabado un periodista, ¿no? Pero esta entrevista de hoy de Levante lo ha hecho bien. Entonces yo no comprendo por qué se inventó Equo, pero Equo, ¿qué invento es? ¿Es que no está todo inventado? Habrá que trabajar con las cosas que existen. ¿O es que estamos autorizados siempre, o porque seamos más bonitos y más, decir, sí, yo voy a crear esto porque hasta ahora, porque esto hacía falta, voy a crearlo yo? Pues es una arrogancia y es una falta de humildad que en esta cosa ecopolítica pues no cabe ya, ¿no? Bueno, y aquí anoto resistencias antiliberales. El liberalismo es incompatible con cualquier proyecto de conservación del planeta o de la naturaleza en concreto, por muy finos que algunos liberales crean y por muchos mecanismos de los precios y no digamos de la mano invisible que crean que puede contribuir a esto. Y ni la competencia ni la competitividad, creo, deben de seguir siendo la norma o la ley de las relaciones económicas internacionales o los dogmas de la política económica. Pero bueno, algo tengo que decir, y siempre recuerdo a ese ecologista de mérito, y acabo, que era René Dumont, el francés, René Dumont, que ya murió, y que en el año 74 pues tuvo 1 millón de votos en las elecciones a la presidencia de la República, por los verdes.
verdes ecologistas, todos juntos. Y este tiene una de sus obras, sabéis que la más celebrada es La utopía o la muerte, preciosa, pero otra de sus obras, que viene a cuento ahora mismo aquí, es Solo una ecología socialista, Seul une écologie socialiste, y lo deja con punto suspensivo, dice, yo no sé dar el esquema político, porque los hay muchos, inventar una cosa, pues eso no es nada fácil, pero sí sé que el sistema que nos salve, el sistema que pueda enderezar todo esto, tiene que ser una ecología socialista, es decir, que el sustantivo que sea ecológico, ecología, y el adjetivo socialista, por supuesto que sí, con respecto, naturalmente, en relación, pues bueno, pues con la equidad, con la propiedad común o pública de recursos fundamentales, claro que sí. Todo esto, ¿no? Que cada vez nos alejamos mucho más, pero sabemos que desde luego ninguna crisis se ha resuelto nunca, crisis económica, sin una intervención acrecida y vigorosa del Estado, y por eso no vamos a salir en 10 años de la crisis esta, y sabemos que, desde luego, la vía sería la de Argentina, es decir, que hay que nacionalizar, hay que controlar recursos básicos, y hay que tener una banca pública, claro que sí, acabamos de perder incluso las cajas, y hay que tener un sector público, porque el sector privado no es fiable y porque no nos va a sacar de ninguna crisis, ¿no? La propiedad pública, es decir, el elemento socialista del sistema que debiéramos de analizar a fondo, pero que en principio, como sustantivo sea ecológico, esencialmente ecológico, respeto y gestión adecuada de recursos, y desde luego que recupere las relaciones amistosas de la sociedad con la naturaleza o del hombre con la naturaleza. Porque entonces no me gusta, no entiendo bien lo del catastrofismo objetivo, aunque veo que los que lo hacen tienen motivos más que suficientes, quizá porque siempre me he dejado llevar por la actividad, pero efectivamente, y porque yo creo que no vamos a, que el futuro a corto no, pero y a medio plazo tampoco va a ser así de catastrófico. Yo creo que es peor todavía. No vamos a ir acostumbrando a una degradación permanente, a una degradación en todos los sentidos, por supuesto político-moral o político derechos humanos, etcétera, ¿no? Pero estamos hablando de ambiental, de degradación ambiental persistente, y cada día perder un poco más e irlo viendo, ¿no? Había os recurro a esta anécdota y lo dejo, porque también lo llevo en el corazón y en el alma y en la experiencia mía, la playa de Estrenc, en Mallorca. Pero bueno, eso costó para que el GOB, que es el mejor grupo ecologista de España, y lo sigue siendo, el GOB desarrolló un trabajo tremendo, inmenso en los años 70 y principios de los 80 para salvar la playa de Estrenc, una playa inmensa con la zona, con duna poblada, con matorral, luego una salina, unas poblaciones de aves maravillosas, y se iba a hacer allí, me parece que era una firma sueca, una gran urbanización, consiguieron, tenía los permisos, tenían la vía libre, la firma sueca, y consiguieron ellos, con su buen hacer, con su prestigio inmenso que tienen en Baleares, pues parar aquello. Y ahora vienen estos modernos de ahora, del nuevo gobierno balear, y quieren construir ahí otra vez, como si eso no se hubiera convertido en un patrimonio de trabajo, de esfuerzo, de inteligencia y de preservación de cosas que hay que preservar. Claro que los políticos de ahora, que son todos más bien jóvenes, no tienen ni idea de esto, ni se acordarán probablemente, pero claro, ese es otro problema que tenemos. Así que más me preocupa la degradación infame, tanto de las condiciones de vida como de la supervivencia de la naturaleza, la pérdida de derechos, la dictadura variopinta más o menos camuflada. Ojo, porque el neoliberalismo, el liberalismo en general, se vive y se lo pasa mejor con regímenes duros, como sabéis, con dictaduras, sin ir más lejos, ¿eh? De modo que estas proclamas de democracia, no es que usted se sale, es antisistema, no, ustedes son los que van buscando la dureza y la dictadura de hecho, los liberales. Camuflada, la dictadura variopinta más o menos camuflada, por ejemplo la UE, ¿cuándo vamos a empezar a criticar a la UE? Se lo decía ayer a Cayo Lara, digo, yo si quieres que te ayude en algo, encárgame esto, porque si me invitáis otra vez a las elecciones al Parlamento Europeo, os diré que no, que ni creo en el Parlamento Europeo ni en la Unión Europea. Encárgame una línea de trabajo y de investigación o de estudio contra la Unión Europea, porque ahora es nuestra enemiga más directa y la que nos está humillando y empobreciendo. Aún así, hay que aspirar a la utopía, contrariar las utopías indeseables que son las que nos están cercando, 1984, Fahrenheit 451, el mundo feliz,
buscar y proponer otras utopías que sean contradictorias con esas y que nos permitan pues recuperar el vigor de otros tiempos que lo hemos perdido, y otros tiempos me refiero a 30 años nada más, o 40, y dar respuesta a todo esto, porque la agresión es tanto a las personas como a la naturaleza. Nada más.